España, el mayor productor de aceite de oliva probablemente del mundo, y el precio del aceite se dispara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se dispara el precio del aceite en un país con enorme producción y potencial? Vamos a hablar de economía. Vamos a hablar sobre el aceite, ¿no? Porque es que resulta que le echan la culpa de la subida del aceite a todo, excepto a lo único que puede hacer que suba el precio del aceite de manera persistente y constante. Vamos a ver lo que nos dicen algunos de estos medios de comunicación que nos hablan de las razones detrás de la subida del precio del aceite. Número 1, nos dicen, oye, está subiendo por el precio de los fertilizantes. Ha subido el precio de los fertilizantes y por lo tanto eso significa que sube el precio del aceite. No, señor. El precio de los fertilizantes ha subido de manera exponencial durante muchas ocasiones y sin embargo la realidad es que durante todo el periodo 2014 a 2021 el precio de los fertilizantes se ha mantenido relativamente estable, subió mucho en el año 2021 y ha bajado masivamente entre el año 2022 y el año 2023. Por lo tanto, no es porque el precio de los fertilizantes. En cualquier caso, para la misma cantidad de dinero, si sube el precio de los fertilizantes, no necesariamente sube el precio del aceite. Esa idea de que los costes llevan directamente a un aumento del precio no tiene ningún sentido si tenemos la misma cantidad de dinero. Ojo. Bien, ¿qué le echan la culpa también? Al cambio climático. Señores, el cambio climático sube el precio del aceite. Un momento, porque el cambio climático no sube el precio del aceite. Si lo que hay es un problema por cambios de temperatura, etcétera, etcétera, tendríamos una subida similar del precio del aceite en todos los países del mundo. Y sin embargo, eso no ocurre. Claro, ustedes me dirán, es que en España se consume mucho más aceite de oliva que en otros países, completamente de acuerdo. Pero es que la producción de aceite de oliva se ha mantenido muy en línea con lo que es la historia, y si vemos los datos de las asociaciones, lo que nos damos cuenta de las asociaciones de agricultores es que lo que se ha generado en cuanto a producción es perfectamente aceptable para la demanda interior y exterior. Pero bueno, entonces, ¿por qué sube el precio del aceite? La sequía, claro. Varias cosechas con escasez de agua que afecta al olivar desde hace varias campañas, nos dicen, y eso es verdad. Claro, ¿qué es lo que ocurre en cualquier caso? El problema del agua no es un problema ni del cambio climático ni de la sequía. Hay partes de España en las que hay un exceso de agua y se despilfarra, y hay partes de España en las que se está ahogando al sector agrícola. ¿Y eso de qué viene? Eso no viene ni del cambio climático ni de la sequía, sino de la planificación del sistema de regadío y de las conexiones de agua entre diferentes regiones. Es decir, como se han negado a tener un plan del agua realista para España, lo que ha pasado, obviamente, es que en algunas partes de España se está haciendo todo lo posible por tirar el agua donde se pueda y en otras partes falta para regadío. Esto es importante también entender porque, claro, las cosechas récord no pueden estar dependientes de lo que es el nivel de lluvia, porque, claro, el nivel de lluvia efectivamente pues ayuda muchísimo, claro, pero lo que tiene que ayudar fundamentalmente es el acceso al agua. Vale, entonces los fertilizantes han bajado y ya están por debajo de los niveles previos a la guerra de Ucrania. La producción ha sido buena, no espectacular, pero buena y desde luego suficiente para atender a la demanda internacional y nacional. El tema climatológico lleva siendo exactamente el mismo durante muchos años. Y no podemos olvidar que
que el precio del aceite sube sobre el precio que ya había subido anteriormente. Es decir, la inflación, recordad, es acumulativa. ¡Ojo! ¿Qué es lo que hace que los precios agregados suban todos al unísono y se consolide la subida de cara a la siguiente subida? Mucha mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Es decir, no es que esté subiendo masivamente el precio del aceite, que sí, en realidad lo que está pasando es que se está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda mucho más. Por eso, eso tiene un factor claro y clave en la inflación del aceite. Pero hay más factores. ¿Por qué en un país con altísima demanda de aceite y con altísima producción de aceite y las mejores opciones para multiplicar la oferta, resulta que hay dificultades? Amigos, lo hemos hablado primero, restricciones en el acceso al agua por planificación equivocada de los gobiernos, masiva cadena de impuestos y de trabas burocráticas a los agricultores. Ojo, que el sector agrícola está siendo penalizado en todos los sentidos. Primero, por supuesto, masivo aumento de los costes laborales, masivo aumento de los costes impositivos. Ojo, que dirán, oye, pero si se ha bajado el IVA de la alimentación. Claro, y en toda la cadena, ¿qué es lo que ocurre? En toda la cadena, desde la producción hasta la distribución minorista, que tiene más de 7 pasos en esa subcadena, es decir, agricultor, distribución, almacenamiento, transporte, distribución mayorista, distribución minorista, etc. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Oh, sorpresa! Resulta que en el aceite de oliva es el producto de los alimentos en el que menos diferencia hay entre el coste de producción y el margen mayorista y minorista. Es decir, que lo que ocurre no es que se hayan generado enormes aumentos de márgenes, ni mucho menos, de hecho ha habido reducción de los integrantes de la cadena. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos dicho primero, masiva intervención en la distribución del agua en el país. Eso es directamente política, señores. Política. Segundo, masivo aumento de impuestos al trabajo, a los distintos factores de producción dentro de una cadena que está muy desagregada. Eso, señores, es política. Masivo ataque con medidas completamente ridículas al sector de la agricultura. Eso, señores, es política. Masivo ataque al sector de la distribución y al sector del transporte por parte de los reguladores con normativas completa y absolutamente excesivas y alejadas de la realidad del sector. Eso, señores, es política. Lo que está ocurriendo en España con el aceite es que tendría que haber subido el aceite en línea con lo que ha subido en otros países, pero ha subido mucho más. Y la razón es exactamente la que os estoy diciendo. Es política. Esto es lo que hace el socialismo. Lo que hace el socialismo es que en Argentina haya escasez de carne, que en Venezuela haya escasez de petróleo y que en España haya escasez de aceite con respecto a la demanda. Es absolutamente aberrante. Y encima hay que tener la desvergüenza de aguantar el argumento de que es por culpa del cambio climático o del coste de los fertilizantes o del sursum corda. Los que han decidido tener un país en el que el acceso al agua está masivamente desplazado hacia las regiones que no lo necesitan y se ahoga a las regiones que lo necesitan, ya lo estamos viendo con tantos factores, son los políticos. El problema del aceite en España, sí señores, es político. Bienvenidos al socialismo. Como bien decía Milton Friedman, el socialismo, si gestiona el desierto, se queda sin arena. Seguid defendiendo.